Vale. Perdonad, que estábamos con los temas de última hora. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Soy María José Moreno, directora de CEN Valencia, y lo primero que quería es agradeceros a las personas que os habéis conectado a esta charla, en la que vamos a ver, pues, fundamentalmente cómo van a ser las oposiciones en 2024 y que esperamos que os sea de utilidad. Para esta sesión informativa contamos con la presencia de dos personas fundamentales en CEN, que son nuestras ponentes, Silvia Rodríguez, directora pedagógica de CEN. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por estar aquí, por colaborar en esta sesión. Buenas tardes, María José. Buenas tardes a todos. Y también contamos con una de nuestras preparadoras, concretamente de la especialidad de pedagogía terapéutica, que es funcionaria de carrera desde hace algunos años y que además cuenta con la experiencia de haber sido presidenta de Tribunal de Oposiciones del Cuerpo de Maestros en la convocatoria anterior de 2022. Ella es Paula. Buenas tardes también, Paula. Hola, buenas tardes a todos. Y muchas gracias también por participar en esta sesión. Bueno, voy a compartir la presentación para que veamos un poco lo que vamos a ver hoy a lo largo de esta charla. Fundamentalmente vamos a ver lo que son la vía de acceso de la próxima convocatoria de maestros. Esta parte os la explicará Paula, junto con lo que es la explicación de cómo serán las pruebas del concurso oposición. Por otra parte, veremos también la metodología CEN, que para eso tenemos a nuestra experta directora pedagógica Silvia Rodríguez, y cómo es la atención individualizada del alumnado en CEN. Y antes de daros paso, Paula, en primer lugar, sí que os quería invitar a conocer nuestras instalaciones en Valencia. Concretamente, pues aquí podéis ver la dirección, la tenemos en el pasaje Residencias Luz, el número 8, el local 10, junto al número 8, porque el número de local no está visible. Está muy bien conectada con transporte público, hay varias líneas de MT cerquita y también tenemos el metro de facultades. Luego tenemos pues las zonas de estudio, concretamente tenemos 3 aulas que están completamente equipadas con pantallas digitales, con wifi para que os podáis conectar desde la sede, si es que venís a conocernos aquí mismo, si podéis hacerlo, que estáis cerquita de Valencia, y os animamos a que lo hagáis y a que os llevéis también pues vuestro kit del opositor. Y nada, pues con esto yo ya te doy paso, Paula, para que nos expliques un poquito a qué se refiere esto de la vía de acceso, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues os voy a comentar brevemente las vías de acceso a la oposición, aunque actualmente vosotros solo tendréis una, y después las partes del examen, ¿vale? Las vías de acceso tenemos 3, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sacó una sentencia hace poco donde hablaba de las contrataciones temporales en España y comentaba que eran muy elevadas y no se ajustaban a la normativa. A raíz de esto, por un proceso de estabilización de personal funcionario, el año pasado se habilitaron 2 vías de acceso a la oposición, que son la roja y la verde, para que nos entendamos. La vía roja era para la gente interina de larga duración, que entraron por un procedimiento de méritos, simplemente aportaron méritos y por orden de puntuación se les dio tantas plazas como sacaron. Y la vía verde, que se hizo también el año pasado, fue una oposición facilitada, reducida, donde se daba más peso a los méritos para que las personas interinas de menor duración tuvieran la posibilidad también de estabilizarse.
Luego tenemos la vía de color amarillo, que es la tradicional, donde se le da más peso al examen, y luego hay un pequeño concurso de méritos. Actualmente, para la convocatoria de este año, las vías 1 y 2 ya no existen. Se hizo el año pasado el procedimiento de estabilización y, en principio, esas vías están agotadas. Entonces, la vía de acceso que tenéis para la oposición, vosotras y vosotros, es la tercera. Las plazas de reposición y de nueva creación. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos en esta en concreto. Se han ofertado 1.695 plazas de maestros. Aún no han concretado cuántas plazas por especialidad, pero bueno, en principio es un muy buen número, porque como ya os he dicho, el curso anterior, las personas interinas de larga duración, que en principio tienen muchos méritos y os podrían superar en el concurso, ya están en el cuerpo, no van a participar en este procedimiento, con lo cual la gente que queda para este procedimiento son opositores con pocos méritos o directamente sin experiencia. No tenéis que competir con gente que tiene méritos, por lo tanto, eso es una buena noticia para vosotros. Bueno, aquí vemos que esta es la única vía de acceso. Y este es un poco el perfil de esta vía. Como os he comentado, se dirige a opositores que no tienen experiencia o poca experiencia, y por ello se le da más puntuación a los exámenes de la oposición. La oposición puntúa 2/3 de la nota total y luego el concurso de méritos, que ya os lo explicaré, puntúa 1/3 únicamente. Y dentro de la puntuación de los méritos, únicamente la experiencia, digamos que os va a contar 1,5 puntos, un poquito más de la nota total. No supone una gran diferencia si tenéis mucha experiencia o poca experiencia en el cómputo de la nota total. Bueno, los requisitos para presentarse a la oposición: requisitos generales, nacionalidad española, ser mayor de 18 años, tenéis que tener capacidad funcional, evidentemente ningún expediente disciplinario ni ningún delito que atente contra la libertad e indemnidad sexual. No tenéis que ser funcionarios de carrera del cuerpo por el cual opositáis, evidentemente, y el pago de tasas se tiene que hacer también. Los méritos específicos son estar en posesión de la diplomatura o bien del título de grado de maestro en educación primaria o infantil. Los titulados de infantil solo podéis acceder a infantil y los titulados de primaria, a la especialidad que sea. Os podéis presentar a la especialidad que queráis, hayáis o no hayáis cursado esa mención en la carrera. Pero lo que no puede hacer un titulado de primaria es pasarse a infantil y viceversa si no tiene esa titulación, ¿vale? Porque son grados distintos. Además de la titulación o diplomatura, tenéis que acreditar el C1 de valenciano, el de la Junta Cualificadora o equivalentes, el de la Escuela Oficial de Idiomas, el que sea. También se podía acreditar en la convocatoria anterior la capacitación, ¿de acuerdo? Pero esto quiere decir que si acreditáis la capacitación, luego no la podréis poner en méritos. Por tanto, yo os aconsejo que aquí acreditéis el C1 de valenciano. Vale. La oposición tenemos dos partes. Por un lado, los exámenes, la oposición, y por otra parte, el concurso de méritos, que viene después, ¿de acuerdo? En la oposición tenemos dos pruebas o dos partes. Los tribunales las llamamos parte A y parte B. La parte A, que aquí tenéis puesto el número 1, es el desarrollo de un tema y una prueba práctica. Estas dos pruebas juntas se puntúan sobre 10. Esto quiere decir que el tema vale 5 puntos y la prueba práctica vale otros 5 puntos. Se hace media de las dos, siempre que la media os salga aprobada, podréis pasar a la siguiente prueba. Y para que os hagan media necesitáis tener una puntuación mínima de 1,25 sobre 5 en las partes.
con menor nota no os pueden hacer media, ¿vale? Aunque luego os saliera aprobada. Imaginad que sacáis un 10 en una parte y en la otra un 1. Bueno, un 5 porque son sobre 5. Un 5 en una parte y un 1 en la otra. No os podrían hacer media, ¿de acuerdo? Por tanto, no superaríais la prueba. Pero si tenéis la nota mínima y os sale la media aprobada, pasáis a la siguiente prueba, a la parte B, que es el número 2, que sería la defensa de una programación y de una unidad didáctica que os toca por sorteo. ¿Vale? Ya lo veremos más adelante. Respecto a los temas, en las especialidades que son de 25 temas os sacarán 2 bolas por sorteo. Y en las especialidades que son desde 26 hasta 30 temas, creo que es la que más tiene, os sacarán 3 bolas. ¿De acuerdo? Ahí ya valorad vosotros si os conviene dejaros algún tema o no. Para pasar a la fase de concurso de méritos, tenéis que superar las dos partes de la oposición, la parte A y la parte B. ¿Vale? La parte A ya hemos dicho que es el tema más la prueba práctica y la parte B, la defensa de la programación y de la unidad didáctica. En la parte B os darán una puntuación total sobre 10, que no os lo he comentado, ¿de acuerdo? Y de todas estas puntuaciones, de la puntuación A y de la puntuación B, os sacarán una media que puntuará 2/3 de la nota total. Vale, la última fase, la fase de méritos, tenéis un baremo con los méritos que yo os aconsejo que miréis. Está publicado en la Orden 45/2021. No sé si puedo pasar el enlace por aquí, luego lo miraré. Yo os recomiendo que entréis ahí y miréis el baremo con detalle, ¿de acuerdo? Porque cuando os explicamos la convocatoria de la oposición y las partes de los exámenes, nos regimos por la normativa anterior, la que guió la oposición del 2022, porque la que guiará la oposición del 2024 saldrá 2 meses antes de la oposición. Siempre suelen salir 2 o 3 meses antes. Como no hay cambios y siempre es lo mismo, nos guiamos por la convocatoria anterior, que en este caso es la de la Orden 45/2021, por si la queréis buscar. El baremo de méritos está en el anexo de la orden. Hay una cuadrícula y ahí os especifican los méritos y las puntuaciones. Hay tres grandes bloques de méritos. Tenéis la experiencia docente, que son máximo 5 puntos. Luego tenéis la formación académica, pues el expediente académico del título, idiomas, másters, que también es un máximo de 5 puntos. Y luego tenéis otros méritos, un máximo de 2 puntos, que aquí entrarían cursos de formación, idiomas también, publicaciones, si alguien ha escrito algún libro. En total, aunque veis que los méritos suman 5 puntos, 5 puntos y 2 puntos, la puntuación máxima de méritos son siempre 10, ¿vale? Aunque aquí, si sumamos, nos salgan 12. Cuando lleguéis a 10 puntos, esa es la máxima puntuación. Y esto se pondera sobre 33%, ¿vale? Que sería 1/3 de la nota total de la oposición. Vale, visto esto, os voy a comentar un poco cómo son las diferentes pruebas de la oposición, ¿vale? La parte A, como os he dicho, son pruebas escritas. Tenemos el tema por un lado y la prueba práctica por otro lado. ¿De acuerdo? Tenéis que demostrar conocimientos específicos, pedagógicos, metodológicos, didácticos de cada tema y luego en relación con la práctica docente. Respecto a los temas, como os he comentado, os sacarán 2 o 3 bolas en función del total de temas de vuestra especialidad, que los tenéis publicados los temas en la orden de 28 de julio del 93. También están en la orden 45/2021, que os he comentado, que es la convocatoria de la oposición anterior. Ahí podéis ver todos los temas. El tema se tiene que desarrollar en 2 horas. Por tanto, tenéis que prepararlos para poder redactarlos en ese tiempo. Y tener en cuenta también
que el tema va a ser anónimo, no van a saber quiénes sois porque os identificarán con unas etiquetas. Lo haréis en folios copiativos, de manera que luego se arranca la parte copiada y os la podéis llevar a casa para tener el tema y si lo consideráis reclamar o pedir explicaciones de la nota que se puede hacer al tribunal. Las faltas restan. Tenéis puesta, bueno, luego os lo comentaré, donde podéis consultar todo esto, los criterios de evaluación y las faltas. Las faltas restan. Las faltas gordas, muy gordas, restarán 0,1 y las faltas menores 0,05. Pero bueno, en esto, si son fallos de los nervios y no son cosas recurrentes, los tribunales suelen ser relativamente flexibles. Si son faltas gordas y graves, no. El tema que desarrollaréis en 2 horas se os puntuará sobre 5, ¿vale? Normalmente el tema se hace la última semana de junio y la siguiente semana, una semana justo después, se hace la prueba práctica. La prueba práctica, según especialidades, es diferente. Normalmente dura 3 o 4 horas, pero está publicado en la convocatoria. Para cada especialidad se piden unas cosas y se desarrollará un examen concreto. La prueba práctica es anónima también. Igualmente las faltas os restarán, si son muy graves, sobre todo, y si son descuidos, no os preocupéis porque hay relativa flexibilidad, si es algo puntual. Los folios no son copiativos en la prueba práctica, o por lo menos no lo fueron en la última convocatoria, con lo cual no tendréis un resguardo de lo que habéis escrito. ¿Vale? Tendréis que hacer más memorias y luego queréis reclamar. Entonces, una vez hecho el tema y la prueba práctica, os darán una puntuación total de esta primera parte. Sumarán 5 puntos del tema, lo que hayáis sacado sobre 5, y lo que hayáis sacado sobre 5 de la prueba práctica. Y os sacarán una puntuación total sobre 10. Si habéis sacado menos de un 1,25 sobre 5 en alguna de las partes, no os podrán hacer media y no podréis pasar a la siguiente fase. De las otras maneras, si os sale la media aprobada y tenéis una puntuación superior, pasaréis a la parte B, ¿vale? La parte B, la prueba oral, es la programación. Esta parte comenzará con un sorteo, ¿vale? Os harán un sorteo porque vosotros llevaréis una programación que para cada especialidad también tendrá matices, ya os lo explicarán. Y llevaréis una programación redactada con unas unidades didácticas que tienen que ser entre 10 y 15, temporizadas y pensadas para ese curso escolar. Entonces, nada más entrar, os harán un sorteo y os sacaréis bolas. De esas 3 bolas tendréis que elegir una, que será la que corresponde a la unidad didáctica que queréis presentar. Una vez hecho el sorteo, os dejarán en un aula y pasaremos a la encerrona. La encerrona es 1 hora que tenéis para vosotros entera, donde podéis preparar el material de la exposición, pues por ejemplo si lleváis un PowerPoint o lleváis láminas, materiales didácticos que enseñar, todo eso lo podéis ir preparando y acondicionando en el aula. Y también os podéis hacer un guión, ¿de acuerdo? No os dejan leer la programación, eso resta puntos, tampoco os van a suspender si la consultáis puntualmente, pero es recomendable que desarrolléis la exposición apoyándoos del guión y no de la programación. Entonces, una vez pasada esta primera hora, comenzaréis la exposición, el tribunal acudirá a vuestra aula y haréis la exposición seguida de 1 hora. Haréis 30 minutos de presentación de la programación o el plan de apoyo, en pedagogía terapéutica es un plan de apoyo, y enlazaréis con la presentación de la unidad didáctica que os ha tocado, que habéis elegido por el sorteo, ¿vale? Y serán también 30 minutos. En total, 30 minutos más 30 minutos, 1 hora de exposición que os cronometrarán y lo que suelen hacer normalmente es avisaros cuando os quedan 5 minutos de cada parte, os levantan una mano, os hacen algún gesto para que vayáis cerrando y controlando el tiempo, que es importante. Y una vez pasada la exposición, el tribunal, si quiere, os puede hacer preguntas. Tienen hasta 10 minutos
para haceros alguna pregunta, aclarar alguna cosa que no hayan comprendido del todo. Por ejemplo, también os pueden pedir que enseñéis con más detalle algún material didáctico o alguna aclaración normativa respecto a la programación. Hay veces que no os preguntan nada, nunca se sabe, ¿vale? Pero están en su derecho de hacerlo. Esta parte se puntúa en total sobre 10. Os darán una única puntuación sobre 10 de la parte B. Pero se evalúan internamente por separado. Los tribunales valorarán la programación y la unidad didáctica por separado mediante unas rúbricas y luego os darán directamente la puntuación total. Para poder pasar a los méritos tenéis que aprobar esta parte, tenéis que sacar un 5 o más. Entonces, con la nota de la parte A y la nota de la parte B os sacarán una nota media que puntuará sobre 0,6 y esa será vuestra nota sobre 0,6, no, perdón, sobre 66%, 2/3. Esa será vuestra nota de la oposición. Pero falta el otro 33%, que será la nota de méritos, ¿vale? A los méritos únicamente pasarán las personas que han superado la oposición. Los méritos consistirá en que, una vez ya publicadas las notas y cerrados todos los exámenes, las personas que hayan superado la oposición seréis convocadas y en una cuadrícula tendréis que registrar los méritos que tenéis de todos los que aparecen en la orden 45/2021. Tenéis ahí la cuadrícula con los méritos, ahora los veremos. Tenéis que registrarlos y sumar la puntuación total que os da. Además, tenéis que traer la documentación, muy importante. Tenéis que presentarla. No sabemos si telemática o presencial, ya lo dirán en la convocatoria, pero es importante que tengáis los documentos preparados y a mano. Certificados de notas, de idiomas, el título de grado, todo. Que siempre hay urgencias a última hora y sabe muy mal no poder puntuar alguna parte. Entonces, como os he dicho antes, los méritos, básicamente hay 3 partes de méritos. La formación académica, máximo 5 puntos. La experiencia docente, máximo 5 puntos. Y otros méritos, máximo 2 puntos. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver cada uno un poco en detalle. La formación académica, que son máximo 5 puntos, básicamente es el título de grado, que en función de la nota media que tengáis de la carrera tendréis una puntuación u otra, desde 0,2 hasta 1,5, si no recuerdo mal. Luego los títulos de máster os puntúan 1 punto. Los ciclos de FP, siempre que no los hayáis gastado para acceder a algún grado, también os puntúan. Otras carreras también os puntúan, siempre que no superéis el 50% de convalidaciones con otra. Y luego, si alguien tiene grado profesional de música, pues también cuenta algo por ahí. Los otros méritos es formación no académica, fundamentalmente cursos de formación que podéis hacer, son muy sencillos y os puntúan hasta 0,75 puntos. También en otros méritos podéis meter idiomas extranjeros, el B2 o C1 o C2, en función del nivel os puntúan desde 0,5 a 1 punto. La capacitación de valenciano también cuenta en este apartado, el diploma de maestro en valenciano, si alguien lo tiene, y el C2 de valenciano también. ¿Vale? Ahí ya es ir jugando cada uno con lo que tenga e intentar llegar a la puntuación máxima, que son 2. Si os pasáis, evidentemente os cuenta 2. No podemos superar la puntuación máxima. Y luego la experiencia docente, la experiencia previa, os contará 1 punto por cada año trabajado en un centro público del mismo cuerpo por el que opositáis. Si es de distinto cuerpo, medio punto. Si es un centro privado, también medio punto. Y si es un centro privado y de distinto cuerpo, 0,25. La puntuación se acumula en un máximo de 10 años. ¿Vale? Esto lo hacen para que las personas que han trabajado en un centro público a punto por año puedan sacar el máximo de 5 puntos. Las que han trabajado, por ejemplo, en un centro privado, aunque hayáis trabajado 20 años en un centro privado, solo os van a contar 10 años de experiencia. Es decir, un máximo
total de 2,5 puntos, porque el año es a 0,5 puntos, ¿vale? Bueno, luego en Zen, todo esto que os he dicho, que es un poco lío, podéis hacer una simulación del baremo con los méritos que ya tenéis y en previsión, pues podéis ir pensando en hacer cursos, idiomas o lo que necesitéis para acumular puntos. Parece... ¿Sí? No sé si alguien ha dicho algo. Bueno, no sé si alguien quería comentar algo. Pero eso, yo os recomiendo que en previsión vayáis pensando ya el baremo y os vayáis calculando los puntos y vayáis matriculándose en cursos, idiomas, lo que podáis para ir añadiendo puntuación, ¿vale? Y no sé si me dejo algo más por explicaros. Sí, vale, quería comentaros que todos los criterios de evaluación de las diferentes pruebas y también el resto que hacen por faltas de ortografía está publicado en la página web de Consellería de Educación, ¿vale? Si ponéis en Google oposiciones maestros GVA, entráis directamente en la pestañita de Consellería, os saldrá la primera y os aparece Cuerpo de Maestros 2022. Ahí todavía están colgados los documentos de la oposición anterior. Los suelen ir borrando conforme van publicando la nueva convocatoria, pero de momento todavía están. Entonces ahí podéis consultar los criterios de evaluación de la oposición anterior, que serán los mismos que los de esta, y ver en detalle qué os piden para el tema, qué os pide para el supuesto práctico y para las dos partes de la programación, ¿vale? Que es muy importante. Mira, ahí está. Ahí está puesto, sí. Sí, lo acabo de poner en el chat por si se lo quieren copiar o quieren entrar y guardarse luego Sí, el es que está muy enlace bien para que porque lo puedan consultar. luego lo quitarán. Y ahora que está, aprovechad y guardadlo. Claro, cuando ya se Porque, vaya, que publiquen la convocatoria y vayan subiendo información, pues esta ya desaparecerá. exacto. Y luego la siguiente convocatoria, hasta un mes antes de la oposición o así, no suelen publicar los criterios de evaluación. Entonces, a un mes antes de la oposición ya me diréis vosotras que vamos a mirar cuando ya está todo hecho. Así que si lo podéis ir mirando ya, mejor que mejor. Y nada más. Bueno, comentaros que en CEN tenéis la opción de hacer cursos, si queréis, para ampliar los méritos. En el apartado de otros méritos que os he comentado, sobre un máximo de 2 puntos, podéis hacer hasta 0,75 puntos de cursos. Y son muy sencillitos, simplemente con que estén certificados por una universidad, como es el caso de los de CEN, os los contarán. Y no tiene más. Y bueno, está bien que los vayáis haciendo para llenar ese apartado, que es muy fácil y es el que todo el mundo suele tener lleno, el de otros méritos. Y nada más por mi parte, no sé si alguna cosa no ha quedado clara. Bueno, luego al final haremos un turno de preguntas por si quieren preguntar Vale, alguna cosita. Muy bien, pues vale. nada, Paula, muchas gracias. Luego ya te A preguntaremos si hace vosotras. falta y ya damos paso a Silvia con su parte cuando quiera, Silvia. Muchas gracias a las dos. Sí, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la metodología, las formas de preparación, todo lo que está relacionado en cuanto a la atención más individualizada o cómo atendemos a las necesidades de cada uno de vosotros. Dentro de lo que es la metodología de CEN, ya más de 7 décadas nos avalan en la forma de preparar a opositores y todas tienen un común denominador y es la metodología a través de las competencias. Y es que para ver todas estas pruebas que hemos podido observar y que Paula nos ha ido indicando a las que nos debemos enfrentar en el próximo proceso de oposición, desde luego tienen presente qué competencias vamos a aplicar. En cuanto a lo que es el desarrollo del temario, es fundamental trabajar la competencia científica. ¿Por qué? Porque es la que nos consolida la base del conocimiento de la legislación.
Muchos de estos conocimientos ya los tenemos adquiridos a lo largo de la carrera, pero se trata de ordenarlos y organizarlos a las exigencias o los criterios que el tribunal los exige, pues por ejemplo en el enlace que acabamos de comentar, ¿no? ¿Cuáles son las referencias de qué criterios, cómo deben estar recogidos y aquellos elementos que el tribunal me va a puntuar, pues tenerlos consolidados en esta competencia a nivel de la dimensión declarativa y procedimental? Pero como hemos visto, luego hay otras pruebas, como es todo lo que es la prueba oral, que tiene que ver con la actitud pedagógica o la actitud docente. Queremos demostrar o debemos demostrar ante el tribunal nuestras capacidades y competencias docentes, el cómo actuamos ante un grupo de alumnos hipotético. Para ello es fundamental tener un conocimiento profundo de los contenidos educativos, es decir, conocer cómo está organizado el sistema educativo, la etapa en la que vamos a trabajar, el organigrama del centro, los documentos oficiales. Todo ello se consigue a través de esa competencia pedagógica y en la que es fundamental tener adquiridos la gestión del aprendizaje y los aspectos y la dimensión emocional. En primer lugar, la nuestra, porque nuestro estado anímico al nivel de preparación de oposiciones es algo que debemos tener en consideración, pero también cómo gestionamos el aprendizaje de un grupo hipotético de alumnos en un determinado entorno de la Comunidad Valenciana con unas peculiaridades, unas características en cuanto a edad, lo que son el desarrollo psicoevolutivo de los niños, su atención a la diversidad, cualquiera de estas dimensiones, y más si cabe, por ejemplo, en la especialidad de pedagogía terapéutica, ¿no? Todos estos aspectos los tomamos en consideración en las dos primeras competencias, pero una es clave, que es la competencia comunicativa. Es nuestra carta de presentación ante el Tribunal de Oposición. No tenemos segunda oportunidad de causarles una primera buena impresión, y eso lo hacemos a través de la forma de comunicación o bien a través de las pruebas escritas o a través de la prueba oral. Y es ya no solo nuestra comunicación verbal, no verbal, sino también paraverbal. Es decir, lo que decimos, cómo miramos, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos en la mirada a cada uno de ellos, los espacios que hacemos o las pausas en nuestro tiempo. Cualquiera de las formas en las que no comunicamos con los miembros del tribunal condicionan cuál va a ser nuestra nota. A lo largo de las distintas modalidades que ahora veremos, sí que tenemos una planificación secuenciada, planteándonos que en un primer lugar, sobre todo, consolidamos esa competencia científica a través del estudio principalmente de los temas y el conocimiento legislativo para abordar en un primer comienzo cómo es la práctica y esa prueba oral, pero progresivamente a lo largo de la evolución de las etapas se va equilibrando el peso en el desarrollo de las pruebas con el fin de que al finalizar el curso ya tengamos un entrenamiento, un repaso principalmente de los temas de base, pero sobre todo centrado en prácticas, simulacros, entrenamientos continuados de lo que voy a hacer frente ante el Tribunal de Oposición. Previsiblemente lo que decimos es el conocimiento científico y la base legislativa, y algunos alumnos ya se han matriculado en semanas anteriores o previo al comienzo del curso. Siempre hay una fase de iniciación, un curso de iniciación que tiene en cuenta las vías de acceso que hemos escuchado, que Paula nos ha comentado, sobre todo la que vamos a hacer frente durante esta próxima convocatoria, y el material de estudio que nos sirve de apoyo. Material de estudio que personas ya matriculadas ya han tenido en casa, pero en el momento que os matriculáis, desde nuestro departamento de administración, enseguida os mandan un material a casa que luego veremos ejemplo. Luego, progresivamente, no solo trabajamos con ese material de estudio, sino que coge más peso, como hemos dicho, la práctica y la programación, y hacemos una metodología Flipped Classroom o Learning by Doing, de tal manera que os recomendamos una serie de estudios y trabajos en casa para que en el desarrollo de las clases presenciales o bien clases online pongamos en práctica todo aquello que hemos ido estudiando, trabajemos los contenidos más significativos, el profesor nos oriente en todas aquellas pautas o recomendaciones, qué es lo que puedo destacar ante el tribunal, qué cosas puedo potenciar y qué cosas debo corregir o modificar. Y sobre todo se centra en este segundo trimestre, porque el tercer trimestre está basado, como hemos dicho, ya sí en hacer un repaso más generalizado de aquellos temas de a lo mejor menor calado o menor interés, y ya sobre todo realizar simulacros y entrenamientos continuados, llegando incluso a mantener ese encuentro individual de la prueba oral
con nuestro preparador, de tal manera que es como nuestra puesta en escena. Todo lo que he trabajado, cronometrado en el tiempo, como si mi preparador fuese uno de los miembros del tribunal, me pueda valorar con los criterios establecidos por la convocatoria. No solo en la tercera fase, pero es en la que más importancia cobran. A lo largo de todo el curso tenemos diferentes masterclass, que son videotutoriales de contenidos de especial relevancia, como diferentes webinars que, como la sesión de hoy, son contenidos en abierto, de información de interés, que nos ayudan a profundizar y, sobre todo, algo muy importante, personalizar nuestras pruebas, porque nosotros debemos destacar ante los miembros del tribunal. De todos los aspirantes, nuestro ejercicio debe ser el mejor, debe ser el destacado, aquel que tenga la máxima puntuación del tribunal de oposición. El material de estudio es uno de nuestros pilares fundamentales. Sí que disponemos de todo un equipo de responsables a nivel de edición en la que nuestros propios preparadores también participan, porque ellos son los expertos en el conocimiento de cada una de estas especialidades y, por lo tanto, nos pueden ayudar a resolver los epígrafes que vienen establecidos en la convocatoria. Es un material que se completa día a día. Si tiene contenido legislativo y se ha publicado una normativa, en un breve periodo de tiempo lo tenéis actualizado, de tal manera que siempre podáis dar respuesta al tribunal con la legislación más actualizada. Y esta cajita que está aquí representada es el material que recibís habitualmente en diferentes carpetas y que a lo largo del curso os vamos a ir entregando de manera pautada. También no solo es el material físico en sí, las carpetas que pueda llevarme a cualquier lugar para manejar y estudiar sobre el papel, sino también es muy importante la versión digital. La versión digital complementa a ese material que recibo en casa en papel. No solo es el material propio de las pruebas, sino que se enriquece pues con contenidos, esquemas, conceptos básicos, esas webinar, masterclass, bibliografía, webgrafía, diferentes recursos, aspectos o referencias de legislación que os van enriqueciendo y que sí que recomendamos que vayáis consultando. Del mismo modo que está la convocatoria, la guía del alumno, documentos de importancia como guías de cómo elaborar la programación y unidades están a través del campus online. Y siempre que tengamos conexión wifi o datos en sí, vamos a poder utilizar y estudiar desde ya sea el ordenador, la tablet o nuestro propio dispositivo móvil. El profesorado, los preparadores, igualmente como es lo de nuestras claves. Ellos están al día de la oposición, la conocen muy bien porque desde luego son funcionarios en activo y están en los centros, es en el lugar donde deben aplicar cualquier normativa que se publique de la forma más inmediata. Por lo tanto, en cuanto llega una información, una notificación, os la comunican a vosotros. También tienen la gran experiencia de que ellos han sido aspirantes a la oposición, con lo cual nadie mejor que ellos para entenderos el estado en el que podéis entrar, cómo nos podemos organizar. Y también algo fundamental es que en muchos casos han sido miembros de tribunal, con lo cual han visto la oposición desde dos puntos de vista. Y el hecho de tener delante a una persona que ha sido ya examinadora nos da muchas pistas y muchas estrategias de cómo afrontar con éxito la oposición. Siempre decimos, en CEM para nosotros lo importante eres tú, es esa atención individualizada. Lo que queremos es que tú destaques ante el tribunal de oposición. De ahí que nos centramos en identificar tus necesidades, pero nadie mejor que tú para identificar aquellos puntos fuertes o débiles que tienes a la hora de organizar tu preparación. Sí, desde luego esto es algo que podemos aplicar en cualquier cuestión de la vida. Lo hacemos en la oposición, pero ya os digo que en cualquier situación de la vida podemos aplicar la matriz de Eisenhower. Porque algo que es importante y urgente lo debo hacer. Si dentro de la planificación del curso yo tengo previsto que tengo un simulacro la próxima semana, sí o sí me tengo que poner a estudiar, porque es urgente que resuelva ese examen. Si tengo una clase a la semana y de semana a semana mi preparador me planifica una serie de actividades, lo que yo tengo que hacer es agendarlas. Es algo importante, pero es menos urgente. Hasta el próximo miércoles no voy a tener clase con él. Bueno, pues agendo dentro de mi organización esa planificación de estudio. Si, por ejemplo, tengo algo que es menos importante, pero sí es urgente, os pongo el caso. Tengo cargas familiares, se acerca el momento del examen, es el mes de junio y durante todo el curso yo he ido por mis hijos. Pero
en este último mes quiero sacar el máximo provecho a mi tiempo y si puedo le digo a mi pareja que si él tiene la posibilidad de encargarse de recoger a los niños, delego esa responsabilidad en otra persona y me da el margen de poder tener más tiempo para el repaso. De ahí la importancia de delegar a ciertas responsabilidades a otras personas. Y algo que no es ni importante ni urgente lo debo eliminar. ¿A qué nos referimos, por ejemplo? A los rumores que aparecen a través de las redes sociales. Conforme se acerca la fecha o salen las convocatorias, surgen muchísimos bulos. De verdad, debemos ser conscientes que lo importante y prioritario es lo que oficialmente nos digan o en las consejerías o a través de la convocatoria o lo que desde C nos enviamos, que es información oficial. Cualquier otra rumorología la debemos eliminar según llega a darle a borrar y sacarla de nuestra bandeja, porque eso lo único que va a hacer es distraernos y ponernos más nerviosos. De ahí que es fundamental planificar el estudio. Si yo tengo una clase el miércoles y hasta el próximo miércoles no veo a mi preparador, tengo que organizar los demás días de la semana para organizar ese estudio, según las recomendaciones que me haya hecho. Pero es también importante dejarnos un día en blanco. ¿Por qué? Porque también es importante dedicarnos a nosotros mismos ese día, pero también es fundamental tenerlo como plan B. Tenemos algo planificado, imaginaros, para hacer la tarde del viernes, pero por lo que sea me surge un imprevisto familiar y tengo que invertir la tarde del viernes en estar con la familia en lugar de hacer el tema 14. Bueno, pues si tengo libre la mañana del sábado 14 porque me la he dejado en blanco, recupero esa actividad el sábado y no acumulo tareas pendientes, que luego nos conocemos y vamos dejando, bueno, esto para Navidad, luego llega la Navidad, no me cunde, no hago nada, luego lo dejo para Semana Santa, llega Semana Santa y también nosotros no previsto no hago nada y al final vamos acumulando acciones sin cumplir nuestra planificación. Y debemos tener en cuenta la familia, los aspectos laborales, la organización de estudio, la experiencia que tengo, lógicamente. Para ello, desde luego, en esa organización, en la planificación y en esa atención individualizada es importante, según las modalidades de preparación, consultar al preparador para sí que es el que me va a orientar en mi atención, en mis necesidades y también a través de los ensayos individuales. Me va a ayudar a ver los puntos fuertes y débiles, del mismo modo que a través de simulacros lo va a poder hacer. Exclusivo en las modalidades presenciales y online es que tengo todas las semanas una atención con mi preparador y por lo tanto en la sala del curso todas las semanas puedo plantear dudas, gestionar el aprendizaje y también a través del foro con mis compañeros pues enriquecernos de otras experiencias. Dentro de lo que es el SAO es importante también tener en cuenta qué es este servicio. Desde CEN a todas las modalidades de preparación, no solo la modalidad presencial en las sedes que ha indicado María José, las instalaciones en Valencia, sino también de la forma a través de la modalidad de clases online en directo, que tiene el mismo patrón que las clases presenciales, porque tenemos sesiones todas las semanas, encuentro con mi preparador todas las semanas. En esas sesiones, verdaderamente a través de la plataforma Blackboard como la que hoy nos encontramos, tenemos esta interacción de poder hablar, intervenir distintos compañeros, vosotros incluso transformaros en moderadores, también participar, hacer ensayos, compartir vuestros ejercicios, documentos, poder participar y enriquecernos de esa preparación. Pero también hay que tener en cuenta, hay veces que las circunstancias me impiden tener clases todas las semanas y por lo tanto podemos obtener otra de las modalidades de preparación que es más autodidacta, que es la modalidad de online sin clases. Realmente cualquiera de estas modalidades de preparación en la página web tenéis la información y nos amoldamos a vuestras necesidades. Desde luego es prioritario en la medida posible si podéis asistir presencialmente a Valencia sería un ideal, sobre todo también conocéis a María José y conocéis a Paula, entre otros, pero también es fundamental que veáis que nos adaptamos a cualquier forma de preparación. Porque lo que decimos, dentro de lo que es la organización y la planificación del estudio, dentro de lo que es este diseño del servicio de asesoramiento emocional y motivacional, en CEN hemos pensado desde el departamento pedagógico, el equipo de psicólogos y pedagogos, atender a tu dimensión más emocional, a vuestro estado de ánimo. Y así, a lo largo del curso, disponéis de este servicio que es equivalente, es similar a lo que podría ser un semáforo, ¿no? Imaginaros que vamos con el coche por una gran avenida
y mientras que tengo el semáforo en verde, yo sigo mi velocidad, voy trabajando, me voy poniendo a prueba, voy viendo que el coche funciona bien, tal, bueno, pues yo sigo toda la clase. Pero veo que uno de los semáforos se está poniendo en ámbar y hay veces que ¿qué hago? Acelero, freno, no sé qué hacer. Realmente me pregunto, ¿estoy preparado? ¿Puedo continuar? ¿Puedo seguir o debo pararme? ¿En qué momento me encuentro? Me empiezo a encontrar algo inestable. No sé si tengo la concentración adecuada. Antes me concentraba más, ahora tengo a veces momentos de mente en blanco. ¿Qué puedo hacer? A través de intervenciones o acciones que tenemos dentro de estas carpetas, os asesoramos a superar esas barreras. Pero si llega un momento en que se me pone el semáforo en rojo y tengo que frenar y no puedo continuar porque se me pone la mente en blanco, porque ya no doy a más, ya tengo la sensación de que no puedo seguir con la oposición, es el momento de consultar este apartado, ver otras situaciones que han tenido los compañeros y cómo las han superado, que hay experiencias ahí que nos comentan, o si no, consultarle a nuestros asesores que os pueden dar una respuesta a vuestra situación personal de manera privada, o bien, igual que ahora estamos teniendo este encuentro más general, lo tendríamos de tú a tú con uno de vosotros y con uno de los asesores para ver tu caso personal y cómo te podemos ayudar. Al margen de estas propuestas, sí que a lo largo del curso, al margen de que también para trabajar tema práctico, programación unidad o cualquiera de las pruebas de la oposición, vamos a organizar diferentes webinars, eventos en el calendario, sí que con el SAO también vais a tener eventos pues para gestionar la ansiedad, cómo planifico mi estudio, cómo organizo ese calendario, cómo me agendo los simulacros de los exámenes, la entrega de pruebas. Y sobre todo, en los momentos previos al examen, la gestión del estrés, cómo me enfrento el día del examen, cómo puedo vocalizar ante el tribunal, cómo controlo que me suden las manos. Cualquier acción de este tipo las tenemos contempladas dentro de lo que es la atención a cómo te encuentras hoy. Fundamental con independencia de eso, es clave para preparación de la oposición, desde luego. Tenemos un largo camino ahora, tenemos una serie de meses por delante, todavía no tenemos la fecha definida, pero todo hace pensar que pueda ser el verano próximo, el verano del 2024, cuando nos vamos a enfrentar al examen. De ahí que en nuestra organización y la planificación, imprescindible, dormir bien. El hecho de un descanso adecuado facilita el descanso de nuestras neuronas y, por lo tanto, la concentración al día siguiente. La alimentación es otra de las variables fundamentales. Si no estamos alimentados correctamente, al final se resiente nuestra fatiga y, sobre todo, nuestra fatiga mental. Es importante no hacer comidas copiosas, hacer una comida equilibrada y realizar una alimentación saludable. Y también principal, hacer una práctica de deporte moderada. Simplemente, aunque solo sea, estoy estudiando, estoy bloqueado y salgo un momento, 20 minutos y paseo al perro a la calle, pues salgo a pasear al perro. Voy a comprar el pan, da igual, pero al menos salgo, me distraigo, camino. El hecho de que muevo el cuerpo, después de ese pequeñito descanso, me vuelvo a sentar. Porque de nada sirve seguir forzando a la máquina cuando ya nuestro cerebro está bloqueado. Por mucha actividad que le pongamos, es imprescindible, desde luego, realizar unos buenos hábitos, algo que también desde el SAO os acompañamos. Por lo tanto, y por ir concluyendo, todo lo que necesitas para la preparación de la oposición y para enfrentarla a las pruebas que Paula nos ha comentado, desde luego hasta a través del material que vais a recibir en papel, pero sobre todo dentro de nuestro campus online. Cualquiera de las herramientas necesarias para ello se encuentran ahí. De ahí que es importante entrenar las diferentes pruebas, no por el hecho de que el tema y lo que es la prueba escrita, el tema práctico, sea la primera prueba, voy a hacer esta y dejo en segundo plano la otra, la prueba oral de la programación y la unidad. No, debo trabajar las diferentes pruebas y organizarme la planificación con esa información. De ahí que hemos dado peso a lo largo del curso a cada una de ellas. Puedo hacer repasos continuados y hacer lecturas. Desde luego, no solo es estudiar, estudiar, estudiar. Está demostrado que después de 3 semanas de estudio, si no has repasado, lo has olvidado. De ahí que aunque sea un día, le dediquemos a la lectura. Simplemente, no me apetece, no tengo ganas de estudiar, no me entra nada, pues aunque sea, leo. Hago una lectura y ya me voy familiarizando con términos. Y compaginar ese repaso, ese estudio que hacemos de las pruebas, siempre con el entrenamiento mental y emocional. Descanso, alimentación, deporte.
cuidado y atención a la familia, a nuestra pareja, a todo lo que nos gusta hacer de verdad. Tenemos momentos para el ocio, para el descanso, de verdad, lo aprovechemos porque son muchos meses y debemos espaciar nuestra actividad en cada una de ellas. Ana María José, te paso el legado. No sé si hay alguna duda que nos quieran plantear antes de que puedas irte a la Pues sesión. pero bueno, Damos el último detalle. muchas gracias, Silvia. Pues no sé, mientras a ver si quieren plantear alguna duda, mientras se lo van pensando, no sé si quieren, si tienen micro o quieren preguntar por el chat, no sé si tienen alguna duda, pero bueno, si no, mientras yo quería comentar una cosilla, mientras se animan o no se animan, a ver, que lo tengo aquí en la presentación y quería que lo vieran. Ya que está al final. Vale, yo sí que quería comentaros la oferta que tenemos ahora mismo en Valencia. Es decir, no solo Valencia a nivel presencial, sino cursos de la Comunidad Valenciana. Esta oferta sería aplicable a los cursos de presencial y al online con clases en directo. Hasta el 2 de octubre tenemos una oferta en la que podéis disfrutar, si os matriculáis con nosotras, de un mes de formación gratis. Y además de esto, solo por haber asistido a esta sesión informativa, si os matriculáis en las próximas 48 horas, tendréis también como regalo un curso homologado, de los que hemos comentado ya, bueno, ha comentado fundamentalmente Paula, para que consigáis aumentar los puntos de ese apartado. ¿Vale? Para ello, pues tenéis que llamarnos al teléfono que tenemos en la web, que tenéis ahí también puesto en la diapositiva. Y nada, pues que aprovechéis vuestro regalo de bienvenida o si no, también podéis pasaros por aquí, como os he comentado al principio, si tenéis esa posibilidad. Y además, pues os regalaríamos el kit del opositor. ¿Mm? Y no sé si tiene alguien algo, tenemos alguna duda. Nadie dice nada. Hay silencio. Nada, pues nada, compañeras. Eso es que os habéis explicado fenomenal. Así que nada, ninguna duda, pues nada, pues daros las gracias de nuevo a las personas asistentes y por supuesto, compañeras, pues de nuevo daros muchas gracias por vuestras exposiciones que han sido tan clarificadoras. Muchas ¿De gracias, María acuerdo? José. Pues Y nada, nada, os invitamos a los alumnos a que paséis por CEN y nos conozcáis. Muchas gracias. así es. Muy bien, pues gracias, gracias Paula. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.